Mucho antes de que el pueblo de Israel adoptara su nombre, incluso antes de que el judaísmo se consolidara como una religión estructurada, existió un hombre que escuchó una voz proveniente de lo alto, una voz que le ordenó abandonar todo lo conocido, su hogar, su familia, su comunidad y todo lo que hasta entonces había sido su identidad. Este hombre era Abraham. Abraham es a menudo recordado como el patriarca de una multitud incontable, como el amigo de Dios, el padre de la fe. Pero, sorprendentemente, muy pocos se han detenido a reflexionar sobre quién fue realmente, sobre sus raíces antes de recibir la promesa divina, sobre su origen ancestral antes de ser considerado una figura fundamental en los relatos sagrados. Si miramos más allá de la imagen tradicional, descubrimos que la historia de Abraham tiene muchas capas que no siempre se exploran en profundidad. En un tiempo donde el concepto de Israel como nación aún no existía, surgen preguntas fundamentales. ¿Cómo es posible que Abraham fuera considerado israelita? ¿Cómo pudo haber sido parte de un pueblo que todavía no existía, que aún era solo una visión distante en aquel entonces? ¿Y por qué se le llama hebreo cuando el término ni siquiera se utilizaba para definir una nación completa? Estas interrogantes, que podrían parecer simples de responder, en realidad esconden un misterio profundo que ha perdurado a lo largo de los siglos, un misterio que aún hoy sigue siendo objeto de reflexión y estudio. La verdadera identidad de Abraham no está limitada a lo que nos dice la Biblia. Si bien los textos sagrados nos ofrecen algunas pistas valiosas, también existen otras fuentes históricas y antiguas, fragmentos de relatos que han llegado hasta nosotros a través de los siglos, junto con tradiciones que casi han caído en el olvido. Estos elementos nos presentan una visión mucho más compleja y rica de quién fue Abraham, desafiando las ideas simplificadas que muchas veces se nos han transmitido. Abraham no fue solo un hombre de fe, fue un migrante, un extranjero, alguien arrancado de la profunda civilización caldea, un pueblo que se encontraba en la cuna de las grandes culturas del mundo antiguo. Abraham se convirtió en un instrumento de un plan divino que trascendió las fronteras del tiempo y del espacio. Un plan que iba mucho más allá de las expectativas humanas. En este recorrido cruzaremos ríos, nos adentraremos en distintas culturas y siglos, viajaremos en el tiempo para reconstruir la vida de este hombre desde sus primeros pasos hasta el vasto legado que dejó. Conocer la verdadera naturaleza de Abraham nos permitirá comprender mejor por qué fue elegido para cumplir con una misión tan trascendental para la humanidad. La historia de Abraham es mucho más que una simple narración religiosa. Es un relato universal sobre un hombre común que, a través de su valentía y fe, se convirtió en una pieza clave en un relato eterno, cuya influencia sigue presente hoy. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde desentrañaremos las múltiples facetas de Abraham y veremos cómo, a pesar de vivir en una era distante, su huella sigue resonando fuertemente en nuestros días, guiando a millones de personas alrededor del mundo. Dios le prometió a Abraham en el libro de Génesis 12, «Te haré una nación grande y te bendeciré». Con estas palabras, comenzó el viaje de un hombre cuyo nombre sería recordado por generaciones venideras. Este fue el inicio del éxodo de Abraham, quien, dejando atrás la ciudad de Ur, se lanzó hacia un destino incierto. Ur de los Caldeos no era una simple aldea. Era una de las ciudades más poderosas y avanzadas de la antigua Mesopotamia. Era un centro de comercio vibrante, un lugar donde el arte de la escritura cuneiforme florecía y donde la adoración a dioses como Nana, el dios lunar, era esencial en la vida diaria de sus habitantes. En este entorno próspero y lleno de riqueza cultural, Abraham vivía junto a su padre Taré y sus hermanos. Aunque las escrituras lo presentan como un hombre justo y obediente, es importante recordar que, al principio, Abraham no era una figura religiosa prominente.
Vivía en una sociedad politeísta, donde el culto a una multitud de dioses era una norma y las religiones locales dependían de templos dedicados a estatuas de barro y piedra, representaciones de los dioses de la región. Pero la voz que escuchó Abraham era completamente diferente a todo lo que conocía. Era una orden directa que no tenía relación alguna con los dioses que se veneraban en su tierra. «Deja tu tierra, tu familia y tu seguridad», le indicó el cielo. Abraham, sin dudarlo, decidió obedecer sin mirar atrás. Así fue como, junto con su hijo, abandonó Ur de los Caldeos y comenzó su largo viaje hacia la tierra prometida de Canaán, como relata el libro de Génesis 11:31. Este versículo es clave porque nos muestra que la partida de Abraham no fue un acto aislado. No viajó solo, fue acompañado por su familia, quienes fueron parte integral de este primer paso hacia lo desconocido. Sin embargo, el camino no fue recto ni sencillo. En lugar de llegar directamente a Canaán, Abraham y los suyos se establecieron en Harán, una ciudad que representaba una etapa de transición, donde su padre Taré terminaría sus días. Es en Harán, en este punto intermedio, donde Abraham recibiría nuevamente un llamado divino, esta vez exclusivamente dirigido a él. En el libro de Josué 24:2 se nos recuerda que los ancestros de Abraham vivieron al otro lado del río, en una tierra donde servían a otros dioses. Este detalle es crucial, porque nos revela que Abraham provenía de una cultura profundamente idolátrica, algo que contrasta con el destino que lo aguardaba. La elección divina de Abraham no tenía que ver con su origen ni con la ciudad de la que provenía, sino con su disposición para escuchar y obedecer. Al abandonar Ur, Abraham no solo dejaba atrás un lugar físico, sino todo un sistema de creencias que ya no se alineaban con el llamado que había recibido. En ese momento, Abraham no era ni hebreo, ni israelita, ni judío. Era simplemente un hombre sin patria, guiado por una promesa de un Dios que aún no entendía por completo. Un hombre que marchaba hacia lo incierto, sin saber lo que le deparaba el futuro. Fue en este preciso instante cuando comenzó a ser reconocido con un título que marcaría su legado: el hebreo. Este término, en ese entonces, no hacía referencia a una nación o a una religión en específico. Su raíz proviene de la palabra IBR, que significa el que cruza, una figura que simboliza el cruce de fronteras, el atravesar obstáculos, tanto físicos como espirituales. Abraham no solo cruzaba territorios geográficos, sino que emprendía un viaje profundo hacia lo desconocido, hacia la construcción de una nueva identidad, no solo para él, sino para las generaciones futuras. El término hebreo no se refiere a una identidad étnica, sino más bien a una designación tanto geográfica como simbólica. Ser hebreo indicaba a una persona que había cruzado una frontera significativa, alguien que había atravesado un umbral importante en su vida. En el caso de Abraham, este cruce fue literal. Atravesó un río, probablemente el Éufrates, dejando atrás la rica y avanzada civilización mesopotámica para dirigirse hacia Canaán, un territorio desconocido, lleno de incertidumbres. En ese entonces, ser hebreo no era solo una cuestión de linaje, sino una identidad profundamente ligada al acto de superar barreras, ya fueran físicas o espirituales. Abraham se convirtió en el primer extranjero reconocido con este título, no por su ascendencia, sino por su condición de forastero. En el libro de Génesis 14:13 se le menciona como el hebreo, un término que destaca no solo su origen, sino su naturaleza, como un hombre que venía de otro lugar, alguien ajeno a las normas y estructuras del mundo que lo rodeaba. Es interesante notar que no se le da este título por su genealogía, sino por su estatus de extranjero, lo que subraya la importancia de su decisión de dejar atrás todo lo conocido. Para los habitantes de Canaán, Abraham
no era solo un hombre de tierras lejanas, era un viajero, alguien que no formaba parte de las estructuras de poder establecidas, alguien que se movía al margen de las reglas tradicionales. Ser hebreo en ese contexto significaba estar fuera del sistema, vivir en constante cambio, sin un lugar fijo, sin una nación que lo acogiera. Abraham nunca fundó ciudades ni construyó imperios. Su vida no estuvo marcada por la conquista ni el dominio de tierras, sino por el constante movimiento, por la búsqueda de algo más grande. Viviendo en tiendas de campaña y moviéndose de un lugar a otro con su familia, Abraham vivió en un estado de transitoriedad constante. Su identidad no dependía de un territorio, ni de un reino terrenal, ni de una bandera que representara su nación. Su verdadera identidad provenía de su obediencia a un llamado divino, de su disposición para seguir la promesa de Dios, a pesar de las innumerables incertidumbres del camino que tenía por delante. En muchos aspectos, Abraham fue el primer nómada espiritual, un hombre cuya fe lo impulsaba a cruzar fronteras tanto físicas como espirituales. En su viaje, buscaba un propósito eterno que trascendiera cualquier tierra o nación que pudiera habitar. Llamar a Abraham hebreo no solo significaba que él era un extranjero, sino que simbolizaba su constante movimiento hacia lo desconocido. Un reconocimiento de que no pertenecía ni al lugar del que provenía, ni al destino al que se dirigía. Era un hombre que, al cruzar esas fronteras, comenzó a forjar una nueva identidad, una que no dependía de un territorio específico, sino de una fe inquebrantable en algo más grande que cualquier reino en la tierra. Abraham era un hombre diferente, marcado por una distinción que lo separaba claramente de todos los demás. Y fue precisamente en esa diferencia donde comenzó a formarse una nación que aún no existía como tal, pero cuya esencia ya estaba contenida en las promesas divinas. En ese contraste, en esa contradicción entre lo que Abraham dejó atrás y lo que Dios le había prometido, nació un pueblo que llevaría una identidad completamente nueva y única. Sin embargo, esta identidad, la de judío, no encajaba en el tiempo de Abraham. De hecho, uno de los errores más comunes al hablar de él es catalogarlo como judío, aunque hoy en día usamos el término judío para describir a los miembros del pueblo de Israel. Esa identidad no existía en la época de Abraham. La palabra judío proviene de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, quien es descendiente directo de Abraham. Es decir, este término aparece muchas generaciones después de Abraham, mucho tiempo después de su vida. La identidad de los descendientes del reino de Judá comenzó a consolidarse, particularmente durante el exilio babilónico, cuando se adoptó el nombre Yehudim, derivado de su territorio de origen, Judá. Cuando el término judío aparece por primera vez en la Biblia, su uso tiene un contexto completamente diferente al que podría asociarse con Abraham. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de Esther 2:5, donde se menciona a un hombre llamado Mardoqueo, descrito como judío. En ese momento histórico, Israel ya se había dividido en dos reinos, Judá e Israel, y el pueblo vivía bajo el dominio de potencias extranjeras. En ese contexto, el término judío ya estaba vinculado a una nación definida por su territorio, su identidad cultural y su religión, cosas que no existían en la época de Abraham. Por lo tanto, llamar a Abraham judío no solo es incorrecto desde una perspectiva histórica, sino que también limita su identidad a una categoría que simplemente no era aplicable en su tiempo. Abraham no era parte del pueblo de Judá ni pertenecía a un sistema religioso que pudiera llamarse judaísmo. No practicaba la religión que más tarde se asociaría con el pueblo de Israel. Su vida y su fe se basaban en una relación directa con Dios, una relación personal e íntima,
Una fe que, aunque sentaría las bases para el judaísmo, estaba aún en sus primeras etapas, mucho antes de la consolidación de lo que conocemos hoy como el pueblo judío. El modelo de fe que Abraham vivió fue anterior al judaísmo tal como lo entendemos hoy. Su relación con Dios no requería templos, ni la Torá, ni sacerdotes. La fe de Abraham se originó mucho antes de que se establecieran las leyes mosaicas y el pacto con Moisés. Como más tarde escribiría Pablo en su carta a los romanos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Esta frase captura la esencia de la fe de Abraham. Una fe pura, directa y sin mediadores. Abraham no fue judío en el sentido en que entendemos esa identidad hoy, sino un hombre elegido por Dios para dar inicio a una nueva historia. Un relato espiritual que iría más allá de las fronteras de cualquier nación o religión. En muchos aspectos, Abraham fue el pionero de una fe limpia y directa, una fe que no necesitaba las instituciones religiosas que más tarde definirían al pueblo judío. Un momento clave en la vida de Abraham fue cuando se vio obligado a viajar a Egipto. Durante una grave hambruna en Canaán, Abraham decidió descender a Egipto en busca de alimento. Este desplazamiento lo posicionó de manera aún más evidente como un extranjero. No era egipcio, no hablaba su lengua, ni seguía sus costumbres ni tradiciones. Para los egipcios, Abraham era un forastero, un hombre de los pueblos del este, nómadas y pastores, que no encajaban en las rígidas estructuras jerárquicas del Egipto organizado. Para ellos, Abraham representaba todo lo que era ajeno, una figura que vivía fuera del sistema establecido, alguien que no era parte del orden social egipcio, lo que hacía aún más visible su condición de extranjero. Este encuentro con Egipto no solo destacó su estatus como forastero, sino que también marcó un punto de reflexión sobre su vida como un hombre que, a pesar de estar rodeado de civilizaciones avanzadas, se mantenía fiel a un llamado divino que lo guiaba por caminos inciertos, lejos de las estructuras terrenales de poder y dominio. El texto bíblico describe el momento de la siguiente manera: y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12:10. Este breve pasaje abre la puerta a una interpretación más profunda sobre cómo fue percibido Abraham en esa tierra extranjera. Algunos estudiosos sugieren que figuras como Abraham podrían estar relacionadas con los llamados Shasu, tribus seminómadas del este que se mencionan en los registros egipcios. Estas tribus eran conocidas por su constante movilidad y por no pertenecer a ningún estado organizado, lo que las hacía diferentes de los pueblos establecidos. A lo largo de los siglos, otros textos antiguos también mencionan a estos grupos semitas, algunos de los cuales llegaron a tener una influencia considerable dentro de Egipto en ciertos períodos. Aunque no podemos afirmar con certeza que Abraham haya sido parte de estos Shasu, lo que sí es claro es que su presencia en Egipto fue interpretada por los egipcios como la de un líder tribal extranjero, alguien que representaba a un pueblo nómada y forastero. Esta interpretación se ve reforzada cuando observamos cómo los egipcios recibieron a Abraham y cómo reaccionaron ante su llegada. Abraham no solo representaba a un hombre que cruzaba fronteras físicas, sino también un migrante que desafiaba las estructuras tradicionales y las civilizaciones establecidas. En un sentido simbólico, su vida fue un testimonio de aquellos que se mueven más allá de los límites convencionales, llevando consigo no solo a su familia, sino una fe inquebrantable que lo guiaba en todo momento. El versículo bíblico también lo presenta como un hombre sin un territorio fijo, ni una nación que lo respaldara, caminando únicamente guiado por una promesa. En muchos aspectos, Abraham se convirtió en el primer ejemplo de lo que podríamos llamar un migrante espiritual,
alguien que rompió con su pasado y al mismo tiempo abrió el camino para un futuro lleno de esperanza y fe. Su historia es un testimonio de confianza en lo divino, más allá de las circunstancias terrenales que lo rodeaban. Cuando Abraham estaba por entrar en Egipto, se dirigió a su esposa Sarai y le dijo: «He aquí, ahora sé que eres una mujer de hermoso aspecto». Génesis 12:11. Este breve pasaje revela una estrategia que Abraham adoptó para protegerse en una tierra ajena. Mostró su vulnerabilidad al vivir sin una ciudadanía ni una protección formal ante los ojos de los poderosos de la época. En Egipto, Abraham no tenía los beneficios que las estructuras sociales y políticas podían otorgar a los ciudadanos. Era simplemente un extranjero del desierto, un hombre que no pertenecía a ninguna de las naciones organizadas. Sin embargo, para Dios, Abraham era mucho más que un forastero. Era el portador de una promesa, y esa promesa divina sería suficiente para guiar su vida y la de su descendencia. En su caminar por tierras extrañas, Abraham mantenía una conexión única con lo divino que le daba la fuerza para superar cualquier adversidad. Cuando se menciona a Abraham, muchos piensan inmediatamente en sus dos hijos más conocidos, Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el primogénito nacido de Agar. Sin embargo, el relato bíblico es mucho más extenso y revela que Abraham fue el padre de numerosas naciones. Su descendencia no se limitó solo a estos dos hijos. Tras la muerte de Sara, Abraham se casó con Setura y con ella tuvo 6 hijos más: Simran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Génesis 25:2. Cada uno de estos hijos fue el ancestro de pueblos que habitaron diversas regiones, desde el norte de Arabia hasta el sur de Canaán, así como otras áreas del antiguo Oriente Próximo. Esta parte de la historia es esencial para comprender la magnitud del legado de Abraham. No solo fue el padre de Isaac e Ismael, sino de muchas otras naciones que, a su vez, desempeñarían papeles importantes en la historia del mundo antiguo. La promesa divina a Abraham no solo afectó a su linaje directo, sino que tuvo repercusiones mucho más amplias, abriendo las puertas para una diversidad de pueblos y culturas, todos conectados a través de su fe y descendencia. Esto revela la amplitud y la profundidad de la promesa que Dios hizo a Abraham, una promesa que no se limitó a un solo linaje, sino que se extendió a muchos pueblos y territorios. A pesar de su avanzada edad, el texto señala que Abraham no solo conservó su vigor físico, sino que Dios cumplió su palabra de manera extraordinaria, tal como lo había prometido. La bendición de Dios sobre Abraham fue tan grande que no se trataba simplemente de una promesa individual, sino de un pacto que abarcaría generaciones y naciones enteras. En Génesis 17:4, Dios le dice: «Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». Esta multiplicidad de pueblos que surgieron de su linaje es testimonio de la magnitud de la promesa divina. A través de su hijo Ismael, nacido de Agar, surgieron 12 príncipes, cada uno de los cuales fundó su propio territorio. Génesis 25:13 menciona que estos príncipes fueron responsables de las aldeas y campamentos que se distribuyeron a lo largo de la península arábiga. Este vasto legado no solo marcó el comienzo de nuevas generaciones, sino que también tuvo un impacto duradero en la geografía y las culturas de la región. Ismael no fue una figura menor en la historia. Él fue el patriarca de tribus poderosas que jugarían un papel fundamental en la configuración de las futuras naciones, especialmente en la región árabe. Su descendencia sería crucial para el desarrollo de una cultura rica y diversa en el Oriente Medio. Por otro lado, el hijo de la promesa, Isaac, engendró a Jacob, quien a su vez dio origen a las 12 tribus de Israel. Este linaje cumplió otra parte esencial del pacto que Dios hizo con Abraham, estableciendo la base para el pueblo que llevaría el nombre de Israel. De esta manera, tanto Ismael como Isaac y las naciones que descendieron de ellos
se convirtieron en protagonistas importantes dentro de la historia bíblica. La descendencia de Abraham no solo incluye a los israelitas, sino también a los pueblos que se establecieron en la vasta región árabe, convirtiendo a Abraham en el patriarca de una multitud de naciones, tal como Dios le había prometido. La visión de un pueblo que abarcaría naciones enteras se cumplió con el paso de los siglos, dejando una huella profunda en el mundo. Un ejemplo fascinante de la expansión del legado de Abraham se encuentra en el matrimonio entre Basemat, hija de Ismael, y Esaú, hijo de Isaac. Este enlace entrelazó dos ramas de la familia de Abraham, mostrando cómo su legado se extendía más allá de los hijos directos de su linaje. La herencia de Abraham no se limitó a una sola familia o pueblo. Fue diversa, estratégica y expansiva, extendiéndose por diferentes territorios y culturas. Cada hijo, cada tribu y cada nación que surgió de Abraham representó el cumplimiento de la promesa divina, una promesa que no se limitaba a una nación, sino que se extendía a todos los pueblos de la tierra, tal como Dios había anunciado. Mientras Abraham recorría tierras extranjeras, su presencia fue registrada en diversos contextos y por diferentes civilizaciones, lo que demuestra el impacto de su legado a lo largo de las generaciones. En varias tablillas antiguas encontradas en Mesopotamia y Egipto, aparece un término que ha desconcertado a los estudiosos: Abiru o Apirú. Este término no hace referencia a una etnia específica, sino a una categoría social utilizada para describir a personas sin tierra fija, forasteros, trabajadores itinerantes e incluso mercenarios. Los Abiru eran conocidos por su capacidad de moverse libremente entre diferentes territorios, lo que refleja la vida nómada que muchas veces caracterizaba a las tribus semíticas, como las de Abraham. Los registros de Mari y Alarna mencionan a los Abiru como grupos ajenos a las estructuras sociales establecidas. Vivían en los márgenes de las civilizaciones, a veces como siervos o soldados, al servicio de algún rey. No poseían ciudadanía, pero gozaban de una notable movilidad y autonomía, lo que les permitía desplazarse entre el desierto y las ciudades, adaptándose a diferentes formas de vida. Esta categoría social muestra cómo Abraham y su descendencia, como migrantes nómadas, se movían entre las fronteras de diversas culturas, llevando consigo no solo su identidad, sino también su fe. Aunque no podemos establecer una conexión directa e irrefutable entre Abraham y los Abiru, las similitudes entre ellos son notorias. Abraham era un hombre sin tierra propia, que vivía en tiendas de campaña, cruzaba fronteras y cuya familia se veía como una unidad tribal con una creciente influencia. De esta manera encajaba perfectamente en la categoría social descrita en los textos antiguos. Su estilo de vida nómada, su constante desplazamiento y su falta de vínculos fijos con ninguna nación o imperio lo colocaban en una posición que compartía ciertas características con los Abiru, conocidos por su movilidad y autonomía. Sin embargo, mientras que el mundo veía a los Abiru como los excluidos, los marginados de las sociedades organizadas, para Dios, Abraham era la pieza central de su plan divino. Lo que para muchos representaba una señal de marginalidad, para el cielo era una clara marca de elección. La falta de una patria establecida no era una carencia en la vida de Abraham, sino más bien una preparación para algo mucho mayor, algo trascendental. Como menciona el libro de Hebreos, su vida era parte de un propósito divino mucho más grande de lo que cualquier nación terrenal podría ofrecerle. En Hebreos 11:9 se dice: «Y habitó Abraham como forastero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas». Este pasaje subraya que Abraham no se estableció como rey ni fundó un imperio en la tierra prometida. Su vida no fue una búsqueda de poder o control sobre territorios.
fue un viaje de obediencia y fe. Mientras otros hombres buscaban tierras para edificar reinos, Abraham caminaba sin cesar, guiado por una promesa que no dependía de ninguna nación terrenal, sino de un pacto celestial. Abraham no estaba interesado en construir una ciudad hecha por manos humanas, sino que su mirada estaba puesta en una ciudad cuya arquitectura y construcción solo podían ser obra de Dios. Lo que el mundo llamaba Abiru y veía como un signo de exclusión y marginalidad, para Dios era el distintivo de una elección divina, una llamada que trascendía todas las fronteras nacionales y culturales. Abraham no era solo un extranjero, era un hombre elegido, el inicio de un legado eterno. A lo largo de los siglos, las generaciones posteriores intentaron encasillar a Abraham dentro de categorías que no le correspondían. Durante su vida lo llamaron judío, lo asociaron exclusivamente con Israel y lo etiquetaron según identidades que no existían aún en el tiempo en que él caminaba por las llanuras de Canaán. Sin embargo, tanto las Escrituras como la historia nos revelan una perspectiva completamente distinta. Abraham fue caldeo por nacimiento, hebreo por migración y elegido por revelación divina. Su verdadera identidad no dependía de una nación ni de un territorio específico, sino de su fe inquebrantable en Dios. Abraham fue un hombre que creyó en la promesa divina en un momento en que no tenía herencia ni un hijo, y esa fe transformó su vida. Lo convirtió en algo más que un patriarca, lo convirtió en el canal a través del cual se extendería una promesa eterna que no se limitaría a una sola nación o pueblo, sino que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Cuando la Biblia se refiere a Abraham como el hebreo, no lo hace para asociarlo con una etnia específica ni para identificarlo con una nación establecida. El término hebreo hace referencia a su condición de migrante, a su fe inquebrantable y a su obediencia a un llamado divino, mucho más allá de las fronteras de cualquier nación. Abraham no era un judío en el sentido que entendemos hoy, ni pertenecía a una nación definida por reglas sociales y políticas. Su identidad era espiritual, basada en la relación con Dios y en el cumplimiento de la promesa que Él le hizo, una promesa que perduraría más allá de cualquier imperio terrenal. En realidad, el término hebreo subraya principalmente su origen como forastero, su tránsito, su constante movimiento y su obediencia a un llamado divino, tal como se menciona en Génesis 14:13, y vino uno que escapó y lo anunció a Abraham el hebreo. Este título se refiere a alguien que cruzó un río, que dejó atrás su cultura y sus seguridades, y eligió confiar en un Dios que aún no conocía completamente. Es el testimonio de un hombre que, al escuchar la voz de Dios, se alejó de lo familiar para adentrarse en lo desconocido, guiado únicamente por la fe en una promesa aún por cumplirse. Muchos siglos después, el apóstol Pablo reafirmaría esta idea cuando dijo en Romanos 4:16: Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, el cual es Padre de todos nosotros. Abraham no se convirtió en padre de naciones por su linaje o ascendencia, sino por una fe que iba más allá de los lazos sanguíneos y las fronteras geográficas. Su paternidad no se limitó a un solo pueblo o nación, se extendió a todos los que, como él, creen en lo invisible y confían en las promesas de un Dios que cumple su palabra. Abraham probablemente hablaba arameo, tenía raíces caldeas y su estilo de vida era el de un pastor nómada. Sin embargo, el sello que verdaderamente lo definió fue su relación con Dios. Ese vínculo divino fue lo que lo marcó más profundamente que cualquier otra categoría humana o terrenal. A través de su obediencia a ese llamado, Abraham se convirtió en el modelo para todos aquellos que, como él, escuchan la voz de Dios, dejan atrás lo conocido, creen en lo imposible y esperan con fe lo prometido. Su verdadera identidad
no residía en su pasado, ni en su linaje, ni en las tradiciones de su pueblo. La historia de Abraham no puede ser reducida a una sola etiqueta. No fue judío, porque el judaísmo como tal surgió muchos siglos después de él. Tampoco fue israelita, ya que el pueblo de Israel aún no existía en su tiempo. A pesar de las etiquetas que la historia y las culturas posteriores intentaron poner sobre él, su identidad estaba vinculada a algo mucho más grande y eterno, la promesa que Dios le hizo. Aunque en algún momento se le llamó hebreo, ese título no hace referencia a una nación, sino a un acto simbólico profundo, el de cruzar. Abraham fue el hombre que cruzó, que dejó atrás lo conocido, que creyó sin ver el final del camino. Su viaje fue mucho más que un desplazamiento físico. Fue una travesía espiritual, una marcha hacia lo desconocido, impulsada por la confianza en un Dios que lo guiaba. Al salir de Ur, dejó atrás ídolos, estructuras sociales y las seguridades humanas para caminar hacia una tierra que aún no conocía, guiado únicamente por la promesa de Dios. Abraham caminó hacia lo desconocido, siguiendo una promesa que en ese momento parecía imposible de cumplir. Cada uno de sus pasos desafiaba las convenciones de su tiempo, abrazando la voluntad de un Dios que lo guiaba más allá de lo que los ojos humanos podían ver. En Egipto fue percibido como un extranjero y en Canaán como un forastero, pero en las Escrituras es reconocido como el Padre de Naciones. En ese reconocimiento, la historia de Abraham nos enseña que lo que el mundo ve como marginalidad, Dios lo ve como una oportunidad para revelar su poder y cumplir sus promesas. Sus hijos poblaron desiertos y ciudades, levantaron linajes que trazaron el rumbo de pueblos enteros. Algunos fundaron reinos, otros se integraron a diversas culturas y algunos, como Isaac y Jacob, se convirtieron en los pilares fundacionales del pueblo de Israel. Sin embargo, la verdadera grandeza de Abraham no se encuentra en su ascendencia, sino en su fe inquebrantable. Fue esa fe, más que cualquier linaje o territorio, lo que lo transformó en el amigo de Dios. Fue su fe la que lo sostuvo en los momentos de duda, cuando las promesas de Dios parecían lejanas y difíciles de comprender. A pesar de no ver el cumplimiento inmediato de lo prometido, Abraham se mantuvo firme, confiando en que el propósito divino se realizaría a su debido tiempo. Y esa misma fe, que lo hizo seguir adelante cuando todo parecía incierto, lo convirtió en una figura universal, cuyo legado no pertenece solo a un pueblo o una nación, sino a todos aquellos que creen. Como se dice en Gálatas 3:29, y si ustedes pertenecen a Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, herederos según la promesa. La fe de Abraham no es solo un ejemplo para los israelitas, sino para todos los que caminan por la fe, sin importar su origen o su cultura. Abraham no fue definido por su pasado ni por su linaje, sino por su destino. Su historia sigue viva en cada persona que se atreve a salir de su zona de confort, a creer en lo que parece inalcanzable y a caminar hacia lo eterno, hacia un propósito divino que trasciende las circunstancias terrenales. La vida de Abraham no fue solo un relato antiguo, es una invitación a vivir con propósito, a confiar en lo que no se ve y a caminar hacia lo que Dios ha prometido, sin importar los desafíos que se presenten. ¿Te conmovió esta historia? Abraham no es solo una figura del pasado. Su camino puede ser el tuyo también. Cada uno de nosotros puede aprender a caminar con la misma fe que él demostró, abrazando lo desconocido y creyendo en las promesas que aún no se han cumplido. Si esta reflexión despertó algo en ti, no te detengas aquí. No dejes pasar la oportunidad de seguir explorando y creciendo en tu fe. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de fe, historia y transformación. Cada semana, nuevos contenidos te ayudarán a profundizar en las Escrituras como nunca antes. Dale like al video,
Compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y activa la campanita para no perderte lo que viene. Juntos, sigamos cruzando ríos hacia lo eterno, como Abraham lo hizo, confiando en que cada paso hacia lo desconocido nos acerca más a la promesa divina.